Hola a todos, un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien y con salud ante la crisis sanitaria que atraviesa el mundo. Mi nombre es Sandra Parra, soy representante legal de la Fundación Plan de Investigación Derechos Humanos y Educación Sexual. Es un gusto participar en el 5º Congreso Internacional de Micromachismos. La presente investigación hace parte de un proyecto más amplio interdisciplinar entre Derecho y Psicología. Por tanto, esta investigación la presento con coautoría con las doctoras María del Mar Sánchez, docente de la Universidad de Zaragoza, Nieves Moyano, de la Universidad de Jaén, y Reina Granados, de la Universidad de Granada. La presente investigación se titula Marco jurídico de la violencia sexual, consentimiento sexual y riesgo de victimización secundaria en Colombia. En primer lugar, señalar que la violencia sexual es un fenómeno social de magnitud mundial. Asimismo, supone un problema de salud pública. Se trata de un tipo de violencia basado en el género, es decir, que con mayor frecuencia lo sufren las mujeres con comparación a los hombres. Por tanto, supone una vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer. Existen diferentes definiciones sobre la violencia sexual. La más destacada y relevante es la realizada por la Organización Mundial de la Salud, donde define a la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona. Independientemente de la relación de este con la víctima, en cualquier ámbito incluido el hogar y el lugar de trabajo. En cuanto a los tipos de violencia sexual, se pueden destacar los siguientes. Contacto sexual no deseado. Esto alude al contacto sin penetración en el que un individuo efectúa acciones no deseadas de naturaleza sexual, como por ejemplo tocamientos, caricias, besos. En cuanto al segundo tipo de violencia sexual es la coerción sexual, que alude a la acción de usar la presión verbal y o autoridad para mantener una actividad sexual. Como por ejemplo el profesor, el médico, el jefe, entre otros. El intento de violación es todo acto sexual en el que no se consigue la penetración, ya sea de un objeto y o pene, en cualquier cavidad de la víctima, ya sea, por ejemplo, boca, vagina, ano, entre otros. Y la violación es la penetración de un objeto y o pene en cualquier cavidad de la víctima, boca, vagina, ano, entre otros. Lo que tienen en común los diferentes tipos de violencia sexual es que todos ellos son realizados sin el consentimiento de la víctima. En cuanto a las cifras son alarmantes. La Organización Mundial de la Salud estima que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o violencia sexual. Es decir, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia por parte de la pareja o un desconocido. Asimismo, UNICEF informa que alrededor de 15 millones de mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida. A nivel regional, en América Latina y el Caribe, una investigación concluyó que entre el 5.8 y el 13.4% de las mujeres informaron que habían sido forzadas para mantener relaciones sexuales. Las cifras en Colombia también son muy alarmantes. Según lo que informa el Instituto Nacional de Medicina Legal, se estima que más de 37.000 niñas y mujeres habían sido víctimas de violencia basada en el género. De estas, 12.987 víctimas de violencia sexual. Estas cifras solo corresponden a los primeros meses del 2018.
Los objetivos de la presente investigación, el primero de ellos es examinar la violencia sexual en el marco jurídico de Colombia y proponer el consentimiento sexual como el eje central en la legislación sobre la violencia sexual en Colombia. El marco jurídico penal, la evolución normativa de los delitos de violencia sexual. En el marco jurídico de los delitos de violencia sexual contra la mujer en Colombia es amplio, pues se integran por tratados internacionales, políticas públicas y jurisprudencia. Ejemplo de ello es el Código Penal, la Ley 599 del 2000, reformada por la Ley 1236 del 2008, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a los delitos de violencia sexual. Asimismo, la Ley 1257 de diciembre del 2008 y la Ley 1719 del 2014. En estas leyes se refleja una nueva perspectiva en torno al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Esto con la adopción de la Constitución Política de 1991, que se consagra el derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación contra la mujer. A partir de la Constitución y sus artículos 13 y 43 es cuando se comienza la construcción de un nuevo derecho, incluido el derecho penal. Teniendo en cuenta la historia de Colombia en materia de derecho penal sobre los delitos contra la libertad sexual, es importante mencionar que estos delitos de violencia sexual han sufrido grandes modificaciones legislativas a lo largo de los años. Por tanto, es necesario mencionar los 3 códigos penales que han estado en vigor, el Código de 1936 hasta la actualidad. Además, las leyes que han reformado las sanciones como las conductas punibles. Pero no todas las conductas punibles serán objeto de análisis en la presente investigación, puesto que este estudio se centra en los delitos de violencia sexual, en concreto en personas mayores de edad. En cuanto al recuento histórico legislativo de los delitos de violencia sexual, los códigos de 1936 y 1980, donde se hace referencia a la influencia de contenidos machistas, morales, religiosos, estereotipos tradicionales y patriarcales respecto a la tipificación y redacción de los delitos de violencia sexual. Se comprueba en la normativa la construcción patriarcal desigual y discriminatoria para la mujer en la tipificación de los delitos de violencia sexual. Un ejemplo es el artículo 322, que alude a la disminución de la pena si el delito se comete a una mujer pública o meretriz, y el artículo 323 del Código Penal de 1936, que establece la extinción de la conducta punible si la mujer víctima contrae matrimonio con el responsable de la conducta. Asimismo, el Código de 1980, en el artículo 307, también establecía la extinción de la acción penal por matrimonio con la mujer ofendida. Otro aspecto, tras el análisis del marco jurídico de estas conductas punibles, de la historia normativa, es el artículo 316 sobre el delito de acceso carnal del Código Penal de 1936, que en la redacción establecía el consentimiento como un elemento de la conducta punible, a diferencia del Código de 1980, que lo eliminó en la redacción del delito de acceso carnal. Así pues, se puede evidenciar que la ley penal tiene construcciones sociales que asignan roles sociales de género, donde la tipificación de estos delitos han sido al servicio del patriarcado para discriminar a la mujer. En este sentido, se demuestra que las garantías y la protección penal de los bienes jurídicos tutelados únicamente lo podrían tener las mujeres honestas. Por tanto, la evolución normativa de los delitos de violencia sexual anteriormente descritos ha ido variando desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y al ratificar los diferentes tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Este tratado obliga al Estado colombiano a derogar las disposiciones y leyes que constituyan discriminación contra la mujer. Así pues, el Poder Legislativo se ve en la obligación de derogar estas leyes anteriores y entra en vigor la Ley 360 de 1997 que modificó el Código Penal de 1980. Esta ley fue muy importante en la modificación y la clasificación de las conductas punibles de la violencia sexual. Por ejemplo, en los códigos penales de 1936 y 1980 se establecían los siguientes tipos de delitos: violencia carnal, estupro, abusos deshonestos y corrupción de menores. Sin embargo, esta denominación fue modificada con la Ley 360. Un segundo paso de esta ley es la normativa de los delitos de violencia sexual del Código del 2000, la Ley 599, en vigor en la actualidad. En este código se mantuvieron los tipos de delitos anteriormente a la promulgación de esta ley, que sí se modificó. Lo que sí se modificó fueron las penas con una disminución punitiva en algunos tipos penales que había modificado la ley, y además no se establecieron los derechos de la víctima como se establecieron en la anterior ley. Posteriormente a este código sufrió una modificación en los tipos penales por la ley 1236, donde la clasificación pasó a ser delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, donde nuevamente sufre un incremento punitivo a los delitos de violencia sexual. En cuanto a lo establecido en el código, hay 3 tipos de delitos sexuales contemplados en el Código Penal: acceso carnal, acto sexual violento y acto sexual abusivo, que pueden cometerse bajo estas circunstancias: de manera violenta en persona que no puede oponerse, de forma abusiva en menor de 14 años. En cuanto al marco jurídico de la protección de los derechos de las mujeres, es menester mencionar la Ley 1257 del 2008. Esta ley simboliza el reconocimiento formal de la violencia sexual por razones de género, que afecta a las mujeres, y que además estableció derechos, sanciones, medidas de sensibilización y prevención en protección para erradicar la violencia contra la mujer. Otra ley muy importante, la Ley 1719 del 2014, por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Esta normativa es un avance en el ámbito probatorio, por tanto se modificó algunos artículos de la Ley 599 y de la Ley 906 de procedimiento. Esta ley, en el artículo 18, incluye como recomendación la consideración del consentimiento por parte de quienes administran justicia en los casos de violencia sexual, pero el legislador solo lo establece como una recomendación. La victimización secundaria y el consentimiento sexual en el contexto jurídico penal. A pesar del amplio marco jurídico sobre la violencia sexual anteriormente expuesto, las víctimas, en su gran mayoría mujeres, mujeres de los delitos de violencia sexual, no solo se enfrentan a las agresiones sexuales sufridas, digamos la victimización primaria, que alude a esa primera agresión, sino también se deben enfrentar a un largo camino judicial, la victimización secundaria. Si bien la victimización secundaria alude a la mala o inadecuada atención que reciben las víctimas de violencia sexual por parte de las instituciones judiciales, policiales, educativas, servicios sociales, abogados e incluso los medios informativos.
Es decir, que la victimización secundaria es un tipo de maltrato institucional y social que por el mal funcionamiento que provoca las diferentes instituciones se produce nuevamente un daño o un perjuicio a los daños ya procedentes de los delitos de violencia sexual de las víctimas. En la victimización en el ámbito judicial existen varios aspectos asociados a la victimización. Ejemplo, la prolongación en el tiempo del juicio, la falta de intimidación de la protección, la falta de información, la subjetividad que le puede dar en el proceso el juez, en revictimizarla porque iba vestida de esa manera, porque no ejerció o se opuso a esa agresión, si de pronto el aspecto, porque llega a variar mucho los aspectos físico y psicológico de la persona, entonces es nuevamente una vulneración de los derechos de la víctima, ¿no? En cuanto a el consentimiento sexual, si bien el consentimiento sexual alude a la comunicación verbal y no verbal expresada de manera libre por la voluntad de participar en una actividad sexual. Asimismo, este consentimiento debe ser claramente comunicado en cada relación sexual y no se debe asumir nunca que existe un consentimiento. Por tanto, el consentimiento es el elemento fundamental de la libertad sexual. Asimismo, el consentimiento debe ser concedido sin coerción y además el individuo debe tener la capacidad para conceder dicho consentimiento. Para finalizar, como se ha dicho anteriormente, la violencia sexual es un tipo de violencia basado en el género. La violencia sexual es una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, de acuerdo con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Establece que se necesitan medidas específicas impulsadas por los estados para lograr la igualdad de género. Esto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el numeral 5, que es la igualdad de género. En cuanto al marco jurídico de Colombia, si bien en cuanto a la legislación ha tenido un avance muy importante, y el reflejo de ello es la Ley 1257 del 2008, en la cual se reconoce la violencia contra la mujer como violencia basada en el género. Es un importante avance legislativo. Sin embargo, se recomienda al Estado de Colombia el desarrollo y la implementación de medidas específicas contra la violencia sexual. En cuanto al Código Penal, y pues como anteriormente se pudo analizar, ha sufrido importantes modificaciones positivas, pero aún así se recomienda la definición de los diferentes tipos de agresión sexual en el Código Penal y también la inclusión del consentimiento sexual, donde se establece que si no existe ese consentimiento en la tipificación del delito, pues se tenga en cuenta como delito. Además, estas medidas legislativas protegerán los derechos de las víctimas y ayudarán en la reducción de la victimización secundaria. Y por último, con estas modificaciones, lo que brindarán seguridad jurídica sin perjuicio de los principios probatorios, tanto para la víctima y para el victimario. Muchas gracias.